Te cuento que al Internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. De lujo. En Hora de Té, pues tenemos una grata compañía internacional. Viene y está con nosotros Manuel Hernández desde Málaga, España. Así que Manuel es biólogo y es psicólogo de la Universidad de Málaga, presidente de la Asociación Española de Trauma Psicológico. Alterna entre psicología sanitaria y su clínica Fuengirola en Málaga con la docencia como ponente nacional e internacional. Ha escrito varios libros acerca de los traumas, los apegos y tiene su propio modelo de terapia, a lo que hace algunos posgrados y esas cosas que yo creo que vamos a tener próximamente en República Dominicana. Así que bienvenido sea Manuel. Saskia, nos cae hoy de anillo al dedo, como anillo al dedo, Manuel. Muchas gracias. Bienvenido. Claro que sí. Gracias. Bienvenido, Manuel, a Hora de Té y a República Dominicana a través de este espacio. En persona, sí, y gracias por la invitación al programa. Es un honor. Muchas gracias. A veces utilizamos con frecuencia lo que es la palabrita trauma. Pero en todo, cada vez que alguien está afectado de algo, tiene un trauma, sobre todo aquí. ¿Cuáles son las características de un hecho traumático? ¿Qué significa un trauma? ¿Qué es el trauma? Bueno, la palabra trauma viene del griego, significa herida, y se utiliza tanto, bueno, son términos que cogimos de la medicina para empezar a aplicarlos a la psicología, ¿verdad? Cuando hablamos de psicología, hablamos de un trauma, de una situación que supera las capacidades del individuo, que el individuo no es capaz de afrontarla. Es decir, todos tenemos un trauma. El parto, el nacimiento ya es un trauma. Sales de un sitio que estás calentito, te dan de comer y de pronto sales ahí, te pegan en el culo, te ponen boca abajo, te ponen una luz fuerte. Entonces, el trauma es consustancial con el ser humano. Todos estamos en situaciones que vamos a vivir, situaciones traumáticas y traumas. Lo que ocurre es que algunas personas, esos traumas, esas heridas, las convierten en cicatrices que están ahí, pero que le hacen más fuertes, más sabios, mejores. Mientras que otras personas quedan desbordadas por esta situación y se quedan como fijadas en esa experiencia sin que de alguna manera puedan superarla, sin conseguir que esa herida cicatrice y se convierta en un aprendizaje. Ok. ¿América? ¿Cuáles son los traumas más frecuentes que estás viendo en consulta, Manuel? A ver, yo creo que hace unos años, cuando yo era más joven, aquí pegaban, tenían la mano larga los papás, los profesores, había mucha violencia. Y el trauma que había claramente era un trauma de abuso, en el sentido de que se usaba mucho la violencia por parte de las autoridades de todo tipo. Yo creo que el trauma que estamos viendo ahora es mucha sobreprotección. Estamos incapacitando a los chicos jóvenes, no dejándole la oportunidad de que puedan equivocarse y que tomen iniciativa, con una extraña sobreprotección. Y también veo muchos problemas con las redes sociales. Los niños tienen un proceso natural de crecimiento de su cerebro y en los primeros años de vida tienen que jugar, pero en un juego que sea social, tienen que jugar. Todos los mamíferos juegan entre ellos como manera de poder aprender cuáles son las reglas sociales que van a tener luego, los perros, los gatos, todos los animales. Los niños también. Al quitarle a los niños ese juego social y quitarle ese juego también en parte con los padres, lo que estamos haciendo es que el cerebro madure demasiado pronto y estamos encontrando muchos niños con TDAH, con trastorno obsesivo compulsivo, muchos trastornos alimenticios, muchos problemas de identidad, y creo que en gran parte es debido primero a esa falta de juego, que todos los niños tienen ahora tablets, televisiones, hacen actividades extraescolares, estudian y no se juega físicamente, eso se ha perdido. Y dos, el hecho de que están sobrecargados de información cognitiva que hace que el cerebro madure demasiado rápido. Las áreas cognitivas maduran demasiado pronto y las áreas emocionales no acaban de desarrollarse. Yo, perdona la comparación, pero estuve en Bolivia, estuve en la mina de Potosí. Había niños muy jóvenes, 10, 12 años, cargando carros, ¿no? de piedra, de tal.
y tenían unos hombros enormes y unas piernas muy pequeñitas. Estaban, como decís vosotros, achaparrados, ¿no? Y esto es lo que ocurre al cerebro. Si el cerebro se le somete a mucha información cognitiva y no se permite que la información emocional quede ahí, el cerebro queda como maduro en una parte en exceso, pero queda como deforme en otra. Y esto es el trauma que yo estoy observando ahora más en las últimas generaciones de chavales. Sobreprotección y exceso de información cognitiva a muchos niveles. Estamos a que a veces nos pasamos al querer determinar que algo que ha pasado es un trauma. ¿Cuáles son las principales reacciones que sí nos den el alerta de que debemos de acudir a un especialista para evitar que esto se profundice y provoque otros males peores en Tú nuestro tienes organismo? dos lecturas. Una, en niños. Los niños, el principal factor de trauma en niños es que las figuras de apego, es decir, las figuras, sus cuidadores, sus figuras de protección no estén disponibles de una manera adecuada. Por lo cual un niño obviamente con 4 años no sabe lo que es la ansiedad. Un niño con 8 años no sabe lo que es la ansiedad. Entonces ahí tendríamos que detectar en niños cómo saber que necesitamos a un especialista. Normalmente porque empiezan a tener muchos problemas de sueño o conductas que son un poquito bizarras, en el sentido de miedos que son excesivamente miedo a que se mueran sus padres, miedo a morirse ellos, problemas de que ya empiezan a tener problemas estomacales o problemas, y vamos al médico y el médico nos dice que no tiene nada en el estómago, entonces son ya síntomas de que tiene ansiedad. Y ahí ya podemos empezar a detectar si hay bullying en el colegio o hacen bullying. Es decir, esos niños se detectaría de ese modo. En adultos, pues claramente el factor que determina que hay un problema es como en medicina la fiebre, la ansiedad. La ansiedad es una sensación que sentimos en el cuerpo que está avisando a nuestro cerebro de que estamos en peligro. Hay un neurobiólogo americano de origen portugués que se llama Antonio Damasio y él habla del marcador somático. Y la ansiedad es una sensación que tenemos en el cuerpo para avisar a nuestro cerebro, como un atajo, como un chivato que avisa al cerebro que estamos en peligro. El problema es que en los adultos es fácil saber que tenemos ansiedad, en los niños no, porque los niños no saben expresar que tienen ansiedad. Así que la ansiedad en un niño de 1 año se puede expresar, por ejemplo, llorando muchísimo. En un niño de 4 años es miedo a dormir solo. En un niño de 12 años es no tener amigos, no relacionarse con otros amigos, no tener pandillas. ¿Me explico? Ya en adultos, el marcador somático, la sensación de malestar en el cuerpo. Ya. ¿Cuánto tiempo puede tener una persona en recuperarse? Yo sé que cada cual lo hace de manera individual, pero cuando una persona tiene situaciones traumáticas que van de una tras otra, o sea, hay ciclos en la vida de una persona en la cual pues tiene golpes unos tras otros, por ejemplo, muertes de familiares, más digamos que situaciones económicas, más como que todo el mundo se le cae encima al mismo tiempo. Ese proceso de recomponerse tiene que ver con el apego también y un montón de aristas, por supuesto. Y como tú dominas ese tema cabalmente, porque has escrito como 5 libros al respecto, ¿verdad? La verdad es que quiero que nos comente un poco. Gabriel Libri con mucho éxito. En niños, claramente el factor principal son los familiares. Es decir, en niños la recuperación es muy rápida si los familiares cooperan en ese sistema. Porque la terapia en niños, terapia infantil no existe sin la implicación de los cuidadores. En adolescentes, claramente es tener amigos. Si los adolescentes no hay amigos, no hay pandilla, no hay grupo, no hay terapia. Porque el cerebro de un adolescente está preparado para tener esa conexión con el grupo, para empezar a desarrollar lo que va a ser posteriormente la vida adulta. En adultos, es que la pregunta es muy capciosa, porque no depende solo de la gravedad de la patología. No es lo mismo que tengo ansiedad, no duermo bien, a que tengo una anorexia. El principal problema es qué recursos tiene la persona en el presente para poder mejorar. Sabemos que el mayor factor de trauma es la pobreza. Una persona que tenga una situación económica grave o una situación de maltrato en su casa, va a ser muy difícil poder hacer terapia con ella, porque no va a tener un sostén social o psicológico suficiente para poder, por ejemplo, tolerar una terapia que trabaje el trauma, porque las terapias que trabajan el trauma son muy dolorosas. Entonces no es solamente lo que la persona ha vivido, es lo que está teniendo ahora. No es lo mismo una persona que trabaja un abuso sexual cuando llega a casa y tiene un marido y una familia que le comprende, que una persona que llega a su casa y está sola. Esto nos dificulta muchísimo la terapia, si no hay un soporte social, familiar detrás que sustente. Y esto está muy relacionado con el apego. Somos animales sociales, somos mamíferos,
Y necesitamos esa conexión. Y cuando esa conexión está, facilita muchísimo la terapia, muchísimo. Es el mayor factor de protección psicológica, es tener un entorno seguro. Una de las situaciones en que cada día se enfrentan los niños es la violencia intrafamiliar y también la violencia doméstica. Para estos niños sabemos que es un proceso difícil de asimilar desde tan pequeños. ¿Es posible que a través de las terapias, por mucho tiempo de terapia, ellos puedan realmente estabilizarse emocionalmente? Sin ningún lugar a duda. Pero, insisto, no es lo mismo hacer terapia a un niño de 4 años que cuando salga de la consulta se vaya con su Claro. papá y vuelva a asistir la violencia con una persona que venga con 30 años, que ya tiene una familia y que puede repasar su pasado y que puede revivirlo de otra manera. Eso le llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder ser mejor a pesar de lo que uno ha vivido. Yo soy un ejemplo claro de resiliencia. He vivido violencia intrafamiliar, maltrato de mi padre, en fin. Y bueno, creo que soy buen psicólogo, como yo digo, no por lo que he leído mucho, sino por lo que he vivido. Entonces sí que esa capacidad sin ninguna duda existe. Pero sí es verdad que niños, a ver, es como hacer una casa sin los cimientos. Pues claro, en cuanto venga el primer problema, la casa se va a caer. Sabemos que esos cimientos se construyen en esas relaciones de apego con la familia. Y lo ideal es ayudar a los papás, porque yo creo que el 99% de los papás quieren lo mejor para su hijo, ayudarlo a que ellos puedan ayudar a su hijo, porque eso es una inversión en el futuro de una familia, en el futuro de una sociedad y en el futuro de un país. El invertir en la infancia, el dar esa salud psicológica para que después esos sean más fuertes, más sabios, mejores, ¿no? Claro, lógicamente, pues igual que una casa. O sea, una casa se hace con unos buenos cimientos. Cuando venga, pues no sé, una tormenta de esta tropical que tenéis en vuestro país o venga un terremoto, la casa va a sostenerte muchísimo mejor que si la casa tiene unos cimientos malos. Pues volviendo a la metáfora, lo que pasó en Haití, ese terremoto en República Dominicana hubiera afectado muchísimo menos. ¿Por qué? Porque las casas son mejores, son más sólidas, están mejor construidas. Pues la psicología del individuo le ocurre igual. Es decir, el mayor factor de salud mental es que los papás tengan salud mental y que haya una estabilidad. ¿Se puede sanar? Sí, pero vamos a intentar llegar, que no se haga falta sanarlo. Vamos a llegar a que podamos prevenir que esto no se dé. Y si se da y no queda más remedio, claro que podemos sanarlo, pero lo ideal sería no tener que llegar hasta ahí. Así es. Hay un libro, Manuel, que escribiste que se llama ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Sí, es algo muy común. Wow, sí. Es que no piensáis, no sé, ¿qué creéis vosotras? Pero ¿no creéis que no puede ser de otro modo? Yo fui subiendo la escalera de mi casa, yo tengo un dormitorio de arriba y pensé, claro, es que solo me puede hacer daño emocional la gente que yo quiero. Tú me puedes decir, te puede atropellar alguien con un coche y te hace daño. Sí, pero no es un daño emocional, es un daño físico. Es en el sentido de que solo me puede hacer daño gente que me importe. Y por eso las relaciones de apego son tan dolorosas y tan difíciles con nuestro hijo, con nuestro hermano, con nuestro papá, porque los queremos. Claro. Y no querer a alguien... Las relaciones tóxicas. Bueno, a veces no son tan tóxicas. Simplemente pues que la otra persona tiene un mal día, habla mal y nos afecta. ¿Y por qué me afectó tanto si tampoco me dijo nada? O estoy preocupado por mi hijo, no sé, que se echó una novia y no me gusta la novia y ahí estoy, ¿qué tal? Pero tampoco quiero. Es decir, que a veces no hace falta que sean ni tóxicas, simplemente lo que nos importa pues nos hace más vulnerables. Querer a alguien te hace más vulnerable. De ahí el apego evitativo, ¿no? Esas personas que evitan conectar para no sufrir. Pero claro, somos mamíferos, necesitamos conectar, ¿no? Sí, así que... Ay, sí, pero vivir bajo esa toxicidad todo el tiempo, eso provoca un gran trauma. Horrible. Con la gente que tu entorno. Horrible, horrible. Pero uno tiene también que valorar qué está ocurriendo o qué parte de responsabilidad tiene en eso que está ocurriendo también, o por qué lo vive así. Hay dos tipos. Yo siempre lo digo y no me malinterpretéis. Para que una persona sea abusada, tiene que haber un abusador. Cuando hablamos de abuso psicológico, es que esa persona no tiene las herramientas para protegerse del abusador. Y tenemos que darle las herramientas para que pueda protegerse. Y sufre muchísimo. Pero es que no sabe cómo librarse del abusador. Entonces hay que entender esto, ¿no? Hay que entender por qué sufrimos. De ahí la ansiedad sirve para eso, para avisarnos de que estamos en peligro. Y tenemos que analizar cuál es el peligro. El peligro es que estoy solo, el peligro es que estoy confiando en personas que me defraudan una y otra vez, el peligro es que
tengo que relacionarme con personas que me hacen daño. El peligro es que yo no soy capaz de gestionar bien mis emociones y hago daño a los demás y los demás me rehuyen. O sea, es un tema muy interesante, ¿no? Porque al final... Profundo. sí, perdón. ¿Perdón? Ana, Y profundo. Ana, Sí, Hola. muy profundo. Es que en el momento en que nos relacionamos ya el problema no es solo nuestro, es un problema con otra persona. Y aquí es donde entra, ¿no? Mis acciones nunca son inocuas. A ver, yo el otro día iba a la montaña, aquí tengo una montaña de 3.500 metros, me gusta mucho, tiene mucha nieve. Y pensaba, digo, es que el 95% de mis problemas son cuando intentan ayudarme o cuando intento ayudar a los demás. Si lo pensáis, el 90% de nuestros problemas o el 95% de nuestros problemas es cuando intentamos ayudar a alguien o intentan ayudarnos. Es de loco. Entonces, como decía mi abuela, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, en esas relaciones, desde la mejor intención, muchas veces tenemos estos resultados donde lo pasamos mal, pero la mayoría de las relaciones se sustentan en buenas intenciones con resultados desastrosos, ¿no? no, y hay personas que se habitúan a ser víctimas todo el tiempo, pero ya es como una costumbre. Y perpetradores. Y salvadores. Y porque se lo permitimos. Y observadores que tampoco intervienen. Entonces, claro, efectivamente, al final, el perpetrador, el abusador y la víctima son estrategias que toman para conseguir sentir cierto grado de conexión. Yo vengo de la biología, ¿no? Entonces, hay una cosa que nosotros llamamos nicho ecológico, donde diferentes animales, plantas se colocan en diferentes situaciones para adaptarse al medio. El abusador, y perdonad, el abusado, digo perdón porque yo, todo mi apoyo está claramente de parte de los abusados, se colocan en estrategia o bien de control o bien de sumisión como manera de sentir cierto grado de equilibrio. Si a mí de pequeño me enseñaron a que no sirve de nada lo que yo opine, me enseñaron a que yo si opinaba algo me maltrataban, a que si decía algo me ridiculizaban, ¿qué papel creéis que voy a tener a lo largo de mi vida? ¿Qué pareja voy a elegir? Un perpetrador. Claro, voy a buscar perpetradores y se lo voy a consentir. Una persona sana no permite eso. A los 5 minutos le dice, mira, andando, vete a tu casa con tu mamá y a mí déjame sola. Entonces hay que entender eso, hay que empoderar, nosotros decimos empoderar, darle recursos a esa persona que está sufriendo eso. Pero no nos equivoquemos, desde un aspecto puramente biológico, no ético, biológico, el abusador y el abusado están en nichos ecológicos distintos porque es donde han aprendido a sobrevivir. Unos teniendo control y los otros dejándose controlar como manera de evitar que les maltrate, que paradójicamente consiguen más maltrato. ¿Y cuáles son los temas, Manuel, de que tratas porque tú has escrito 3 libros Sí, y que el son prácticamente para ayudar precisamente? sí, ¿Cuáles son los temas que tratas en esos libros para poder dar a la persona? el segundo es como más para pacientes, el primero y el tercero son como más para profesionales y el cuarto, como yo digo, está en la adolescencia ya lo tiene la editorial y lo sacan este año, ¿no? Pues yo lo que trato es esta relación entre la biología y la psicopatología. Es decir, a mí el apego me da ese puente entre lo que es lo biológico en el ser humano y lo que es la personalidad en el ser humano, ¿no? Es decir, es esa relación que existe entre la mente y el cerebro. El cerebro es eso que es biología, que somos más o menos todos iguales en nuestro cerebro, y la mente es cómo vivimos esa biología. Y de eso tratan pues, casi todos mis libros, ¿no? De relacionar un poco esa parte biológica con la parte aplicada de lo que es el día a día, las relaciones pues, con las diferentes enfermedades. Para mí la enfermedad, el trastorno psicológico es un síntoma. Imagínate que 3 personas van al médico y los 3 tienen fiebre. Y el médico, sin explorarlo, a los 3 le diagnostica lo mismo. A ese médico le quitamos la licencia, porque uno podría tener coronavirus, otro Claro. tener una gastroenteritis y el otro podría haber cogido, no sé, un tifus. Pues fíjate lo que estamos haciendo los psicólogos, que estamos diagnosticando por el síntoma. Y para mí el síntoma no es importante, el síntoma es la forma que la persona ha aprendido a calmar esa ansiedad. Me da igual que sea un TOC, que sea la comida o que sea una adicción. Eso es el síntoma. Lo importante es entender qué provocó esa ansiedad. Y obviamente hay que trabajar con el síntoma, hay que quitar la fiebre. Pero tenemos que ver qué está provocando esa fiebre. Y Sí. esto lo encuentra Es como como ir a la raíz. Claro, efectivamente. Trabajamos con el problema de base y con el síntoma. Claro.
Antes de irnos, yo sé que no están, ya se nos ha terminado el tiempo, pero no quiero irme sin que nos hable así como en un flash, si es posible, de tu modelo terapéutica Parcube. Sí, el Y Parcube, muy breve, relaciona el apego, las situaciones de apego en la infancia con el miedo y con la rabia, que son cosas que son biológicas, que tienen todos los mamíferos, y cómo condicionan lo que son las sensaciones de culpa y vergüenza en el ser humano, que solamente tiene el ser humano, y cómo la condiciona, porque son dos emociones interpersonales que sirven para regularnos con los demás. La vergüenza es lo que sentimos, es algo sensorial, mientras que la culpa es cognitivo, es el miedo a haber hecho algo defectuoso. Y bueno, ahí relaciono con esta pequeña píldora de 30 segundos, pues he escrito ya varios libros. Redes sociales donde poderlo seguir y también, pues, ¿por qué no? Mira, Enterarnos de todo lo nuevo de en esa Facebook técnica. siempre publico muchas cosas. En Facebook es Manuel Hernández, Apego y Psicopatología, y en Instagram es Manuel Hernández Parcube. Manuel De verdad Hernández que estamos Parcube. muy agradecidas por la participación, ¿verdad que sí? Ana Mirta, esperamos otra vez. Bueno, esperamos que nos dé la oportunidad de volver a conectarnos a través de Hora de Té y pues los vamos a seguir porque tenemos que traer a este señor a Santo Domingo. Muchas gracias. Claro que sí. 3, Manuel Hernández, aquí, yes. Sí, cuando queráis. Ya digo, yo voy ahora a Perú, a Chile y a México a dar cursos este verano, y cuando queráis vamos a Santo Domingo, por supuesto. Lo importante es el apego, la compañía, lo del curso es secundario. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel Hernández, psicólogo clínico, experimentado, escritor, quien estuvo con nosotros en esta tarde, hablándonos de los traumas psicológicos. Vamos a tratar de conectar con él para que nos siga ampliando este interesante tema que día a día está arropando a las familias del mundo. Así que gracias por su tiempo. Vaya a dormir tranquilito porque ya es casi medianoche por allá, así que descanse. Poco ya. Bueno. Descanse mucho, ¿eh? Bendiciones y buenas Señor salud. director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó